En esta colección hay un montón de libros que habían explorado otras formas. Y yo no estaba muy segura de que íbamos a inventar nada nuevo sobre la propia literatura nacional que no hubiera sido dicho ya. No tenía otro sentido para mí repetir eso o homenajear a los anteriores. Y de repente me di cuenta de que había todas las otras que sobre todo en mi infancia no había tenido ninguna relación con lo nacional, con lo no nacional, porque esa idea no existía en la cabeza de alguien de 7 o de 9 años. La idea de lo nacional y lo no nacional no tienen ninguna relación. Existen solo los que ni siquiera los autores existen. Eso lo dice Clarice Lispector. Ese chico lee porque lee un libro, no sabe que tiene un autor, no sabe que lee eso no sabe que lo puede leer. Es un dato biográfico, es un consenso moderno acerca del origen de una lengua como formadora de las otras, pero la historia de los escritores y la historia de los hablantes está llena de cruces muy abruptos entre varias escenas de la vida que incluyen distintas lenguas. Y incluso la Argentina puede ser la prueba de eso, una lengua que se impone a las otras, pero que no las ciega o no las algún lector me ha dicho que yo no era la última de la última generación que había vivido las dos, la era analógica y la digital a la vez. Yo no me refería a eso cuando lo insistí en eso, sino que al aparecer Google, simplemente Google, lo que antes cualquiera de nosotros se resignaba a tener un vacío en la lectura, una referencia que no llegaba, ahora puede reponerlo rápidamente. En eso cambia la forma de leer. Pero la memoria de la lectura previa es lo fundamental. Es simplemente que uno se vuelve más ansioso con respecto a eso. Y antes no se resignaba a ello. Si tomamos las últimas décadas, más o menos desde 2000 a 2005, o sea, en estos últimos 25 años, lo que ha cambiado en la escena política es que el debate acerca de lo político en la crítica y en la universidad y en los discursos críticos se ha desplazado del lado de la acción política colectiva al lado de del lado de las políticas de las identidades. Y eso hace que se desplacen también los espacios de discusión política. En este momento, la discusión política, mejor dicho, la crudeza en el debate político respecto de la literatura se tiene en el ámbito del género, de la raza, pero no se tiene en el ámbito de la acción colectiva. Que consideren que esos dos ámbitos son exclusivamente acción colectiva, o sea que decidir para... Simplemente eso, el libro encontrado, que yo recuerdo, es lo que tenía el primer intento de interpretación. Eso me pasó con Marguerite Duras. Toda mi interpretación de Le Ciudad era una edición de bolsillo que no tenía ilustraciones. Cuando yo recordé las ilustraciones, algunas de las interpretaciones que había tenido con respecto a los ojos verdes se desvaneció, fue sustituida por otras. Simplemente es eso, es el libro físico es el que hasta cierto punto, no soy la única que lo digo, condiciona el aparato de la interpretación, que es un aparato que no es solamente subjetivo, propio, sino que tiene que ver con lo heredado, con lo aprendido. Bueno, la comunidad latinoamericana es algo demasiado grandioso para decir por sí. San Jordi significa solamente
fragmentación de públicos cada vez mayor en la que vivimos, la separación de públicos. Si uno glaciara o pasara o pasear ahora por San Jordi, vería digamos, no se comunican los unos con los otros. Y que las élites se sigan formando de la misma manera. A mí lo que me interesa es cómo se forma en cada momento una sociedad tan permeada como esta, una élite. Si la élite siempre encuentra cómo formarse. La relación con lo público y lo colectivo es justamente lo que le da el sentido que puede ser político en el peor de los sentidos o en el mejor de los sentidos. Hoy encontré al lado de mi casa hay una iglesia luterana. Y hoy, que no son simpáticos los luteranos, son muy serios, pero y hoy estaba abierta y vendían libros de segunda mano dentro del jardín de la iglesia. Y yo entré pensando que a lo mejor conseguía una cosa que no tengo, que es una versión al castellano de la Biblia de Lutero, tal cual. No, había solo bestsellers en la mesa de los luteranos, salvo una edición, una tercera edición de las obras completas de Federico García Lorca, de Aguilar, editada en la Argentina. Y llevé eso, esto te da la pauta de lo que puede ser el encuentro.